Diálogos del pensamiento. Quizá como para vincular o unir esta inquietud que tú exponías al último en términos de cómo se están generando estos movimientos en relación a la soberanía alimentaria, cómo se está construyendo incluso esta noción de soberanía alimentaria, vale la pena primero como aclarar un poco que muchas de las veces cuando pensamos en alimentación pensamos solamente en el consumo, claro, o en la ingesta, ¿no?, de cierto tipo de alimentos, y dejamos de lado aquellos aspectos que tienen que ver con los procesos de producción, transformación, distribución, almacenamiento, y al mismo tiempo de ingesta, de selección, de elección, de ingesta y luego de desingesta, ¿no? Había un punto importante que quería retomar al final de la cápsula anterior, de la sesión anterior ya. Otro de los problemas que tenemos muy fuertes es el de los desperdicios. ¿Qué sucede con el desperdicio de la sobreproducción de alimentos que estamos teniendo a nivel tanto de la industria alimentaria como del ámbito agrícola? De estos grandes cultivos que se generan, ¿no? O sea, por ejemplo, el maíz, cuando se siembra a grandes extensiones, que luego se le está dando estos usos orientados a los biocombustibles, por ejemplo, en Estados Unidos, o para alimentación de forraje, que van en detrimento o que ponen en tela de juicio, vulneran la seguridad alimentaria en las comunidades, ¿no? En el caso de México, la lógica agrícola, desde la Revolución Verde, ¿no?, que se llama, que en realidad habría que hablar de revoluciones verdes en el territorio mexicano, o sea, que tiene que ver con la implementación o esta visión modernista de cómo vamos a mejorar las condiciones del campo a través de la tecnificación, la introducción de semillas, la utilización de agroquímicos y demás para generar una agricultura más productiva, pero para la venta. Esta lógica de los años 60, más o menos, o 70, que es cuando empieza, o antes, pero empieza a haber como esta visión mucho más productivista de la producción de alimentos, sustituye y genera estas nociones de los alimentos como mercancías, los desarraiga, y al mismo tiempo lo que se hace es que impacta en la lógica de cómo se piensan a nivel local los alimentos que se producen, porque los alimentos ya no son para consumirse, sino son mercancías susceptibles de ser vendidas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué tiene que ver con eso? Pues ahora creo que es un negocio mucho más rentable la generación o facilitar, o pareciera que los gobiernos orientan sus políticas hacia impulsar monocultivos, que estos a su vez van en detrimento de la diversidad ecológica, que eso repercute a su vez en la cultura alimentaria y en las dietas locales, ¿sí? O sea, todo está concatenado, pues. De alguna manera los gobiernos van y favorecen estos grandes monocultivos porque lo que se quiere es comercializar, pero esto a lo que impacta es a generar condiciones de inseguridad alimentaria. Y eso desde hace ya también muchos años, tanto los organismos internacionales, que también hay que leerlos, entre comillas, así como las políticas del Estado, así como también lo de los movimientos sociales, hay que leerlos entrecomillados todos para entender cuál es la lógica que se está generando para construir alternativas en relación a favorecer la seguridad alimentaria de las comunidades o vulnerarla, ¿no? Regreso un poco, no sé si lo revolví, pero hecho, bueno, regreso un poco a esta parte, ¿no? Creo que tenemos que pensar la alimentación como, en efecto, no solamente como un sistema, sino como un entramado de relaciones, de poder, de relaciones que se van construyendo en las comunidades o en las poblaciones, en núcleos muy particulares, y en ese sentido podemos ir de alguna manera descubriendo cuáles están siendo estas transformaciones para entonces poder llegar y lograr identificar lo que sí queremos llamarle el comportamiento alimentario mucho más generalizado, ¿no? Lo que sí estamos viendo es esta doble paradoja, la sobreabundancia de mercancías que se venden como alimentos, ¿sí? O como comida, que luego hemos perdido, les digo, esa noción, esa significación de qué es comida, qué es alimento, o en términos de qué. Y por otro lado, específicamente la desigualdad en la distribución de los alimentos. O sea, ¿quién puede acceder realmente a alimentos y quién accede a productos que supuestamente van orientados a comer, ¿no? A que algo genere. El concepto de seguridad alimentaria propuesto por la FAO y que se ha transformado, que lo han ido como ajustando, lo que dice es: necesitamos tener una alimentación que sea de calidad, inocua, que tenga utilización biológica, y que esté disponible. Pero eso, cuando tú lo lees en términos de
o sea, es una propuesta a nivel internacional que se le propone a los estados nacionales. En el caso de México dice, claro, vamos a generar proyectos encaminados a la seguridad alimentaria, pero ¿qué es lo que encontramos? Que ni se define específicamente, o sea, como una lata de una sopa procesada, o estas que vienen en los, ¿cómo se llama? En los vasos de unicel, puede considerarse como una comida. Claro. Porque es inocua, claro, porque tiene todos los etiquetados, y especifica los ingredientes, y sabrá Dios qué significa eso, ¿verdad? Pero pues es inocua, está disponible, es accesible porque yo puedo comprarla, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que se está regulando? ¿Qué es lo que se está buscando para satisfacer o lograr la seguridad alimentaria, ¿no? Y en ese sentido, y bajo ese contexto de carácter global, que al mismo tiempo impacta a nivel nacional, que se ve realizado, que se ve en las políticas públicas, que al mismo tiempo se ve en el tipo de disponibilidad de alimentos que tenemos en las tienditas de abarrotes, en los supermercados, por ejemplo, o entre nosotros mismos cuando vamos y compramos, sobre todo en contextos urbanos, lo que encontramos es que estamos completamente vulnerados. O sea, vivimos en una condición de vulnerabilidad alimentaria, porque en realidad dizque comemos, pero en realidad no sabemos qué estamos teniendo, y tan es así que el problema más visible, y regreso al principio, es el de la obesidad, pero también es el de la malnutrición. O sea, no, le hacemos caso o visibilizamos la obesidad, pero eso significa que obscurecemos otro tipo de enfermedades o de procesos. Por ejemplo, el nivel de adicción que los niños están teniendo a los aditivos. Y en realidad no creo que alguien en el sistema de salud pública tenga ahorita el tiempo, la cantidad, los recursos suficientes para ponerse a estudiar verdaderamente el impacto de los aditivos y la adicción que está generando. Y esto está trastocando al mismo tiempo las condiciones orgánicas de los cuerpos, ¿no? Vale, yo creo que alguna idea, sobre todo como para cerrar un poco esta primera idea que tenía que ver con las transformaciones de la alimentación en el territorio nacional, ¿no? Y algo que nos permite, o por lo menos para mí, que me permite explicar o brindar algunas nociones, ya cada uno le agregará el componente o las particularidades de acuerdo a su propia experiencia, porque eso es algo que hay que reconocer, que nosotros también nos hemos transformado y hemos crecido y formamos parte de estas transformaciones, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que que estas transformaciones, o más bien debemos considerar que la realidad mexicana es que, bueno, lo decíamos en uno de los cortes, ¿no? O sea, México es un país altamente regionalizado. Uh-huh. Y en esa regionalización los territorios se han ido transformando. Y los territorios no solamente geográfica o ambientalmente delimitados, que para eso hay como sistemas sistemas o instituciones que delimitan ciertos espacios físicos, pero que también existen territorios o geografías o regiones donde la cultura alimentaria marca ciertas características o los vincula. Más o menos el ejemplo de esta idea que se tiene muy abierta de en el norte se come la carne, en el sur se consume más como alimentos de carácter de base de maíz, ¿no? Y bueno, por ahí podríamos hacer un análisis más de carácter geopolítico, uh-huh, de estas ideas de la alimentación, que creo que es muy interesante, ¿no? El norte y el sur. Que por ahí hay algunas, por ahí yo estoy reflexionando algunas cosas, la descolonización de la alimentación en México, pero bueno, cuando hablamos de producción de alimentos, pues es notorio, ¿no? Cómo se han ido transformando estos territorios geográficos sobre los que se han construido, se han ido como acendrando, materializando los proyectos de la política agroindustrial. Uh-huh. El sur de Jalisco, los alrededores de la laguna de Chapala, pues de ser zonas ecológicamente diversas, con ciertas características climáticas que se reconocían como lugares muy amables, ¿no? En términos del clima, vivas, estabas a gusto, había estaciones ya muy marcadas, ahora se han convertido en territorios donde las agroempresas están acabando completamente con los territorios geográficos, ¿no? La diversidad ecológica, cada vez se ve la lectura del paisaje que uno hace es una transformación de plásticos y plásticos y plásticos y plásticos que a su vez impacta precisamente, bueno, en la parte de los valles los plásticos y en las sierras lo que alcanzas a ver es los aguacates, ¿no? Y bueno, ustedes saben, y eso lo dejaríamos quizá para más adelante, el impacto ecológico que esto tiene y conlleva, ¿no? La escasez del agua, por ahí Jaime Morales también ha trabajado mucho esto, ¿no? El impacto ecológico de este tipo de prácticas o de producción de alimentos que son abrasivas, que son extractivas, que van precisamente, que son rapaces, ¿no? Uh-huh. O sea, que van a acabar completamente con el ecosistema, la alimentación. La otra dimensión que para mí es muy interesante y es como estas ideas que he estado como revalorando o repensando es la alimentación entendida como este complejo de relaciones de poder.
Para mí la alimentación no puede pensarse fuera del ámbito de la política, o sea, como un acto político. Y para mí, con los grupos con los que yo trabajo, es un acto político de resistencia, de reclamo y al mismo tiempo de agencia. Claro. ¿Sí? Donde, por supuesto, y lo platicábamos, atraviesa desde la unidad, por así decirlo, más visible, que es el cuerpo, pero que se trastoca precisamente a través de qué es lo que yo decido ingerir o no ingerir. Y más o menos lo platicábamos. ¿Qué pasa cuando tú lo decías cuando estábamos en el corte, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo decido comer? Cuando yo decido, ojo, decido comprar un pastelillo tal, yo me estoy metiendo o estoy optando o estoy aportando a una lógica y una visión más de carácter de la economía política, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos permite replantearnos mucho, incluso hasta las políticas públicas. El problema es que cuando se trabaja la alimentación o el ámbito de la alimentación como un objeto de estudio, había estado limitado a estas áreas más de carácter biológico. Pues es que es lo que se come, es lo que sucede a nivel orgánico, es lo que sucede, sí, pero ahora, el tiempo en el que vivimos, yo no sé si somos capaces de darnos cuenta que, el poder de las transnacionales es evidente, domina completamente nuestras vidas. Claro. Qué tan conscientes seamos, ¿sí? Qué tan reflexivos seamos, pues es otro asunto, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa distinción, creo que podemos tratar de ir delineando algunas ideas en términos de esta dimensión transnacional y su impacto en la delimitación de políticas públicas, ¿no? Y por ende en la vivencia y en la toma de decisiones. Claro. Yo soy una mujer muy entusiasta y yo sí creo en la capacidad de decidir que tenemos las personas. Y claro, mientras más nos unamos y reflexionemos sobre qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo y qué implicaciones van más allá, entonces es más fácil que podamos decidir y que optemos, y si no, que generemos las estrategias para obtener y conseguir esos alimentos. No, hay que, bajo este periodo histórico que vivimos, que nosotros todos hablamos de la globalización y a veces no lo ubicamos muy bien, pero bueno, entendámoslo como un proceso o una etapa en la historia del ser humano que tiene ciertas características donde las fronteras de los estados nacionales se han borrado y más bien lo que vivimos son nuevos órdenes mundiales donde la economía o las lógicas económicas están como por encima muchas veces del poder político que tiene que ver con estas formas del sistema político en México en el caso de la democracia basada sobre el presidencialismo, bueno, esta visión que tenemos del Estado Nacional, ¿no? En ese sentido, la Cruzada Nacional contra el Hambre, bueno, como creo que todos lo vimos y lo vivimos, resultó ser como la clave del periodo presidencial, ¿no? de este presidente, que se convertiría como en el estandarte, ¿no? Que para mí fue como una especie de la bandera de salvación, ¿no? Para decir, claro, yo soy bueno y voy a hacer las cosas y yo voy a hacer algo que impacte. De hecho, el término cruzada, bueno, no sé, claro, si hacemos un análisis semántico, pues podemos irnos hasta el medievo, ¿no? Y uno diría, bueno, de plano estamos en ese contexto. También la otra es reconocer que el hambre, en efecto, sí es una realidad en México, no es mayoritaria, o sea, no es el 70% de la población o el 60% de la población. Sí vivimos en una condición de desigualdad y de pobreza muy grande que se ha ampliado cada vez más la brecha entre aquellos que acceden a alimentos de calidad a aquellos que no acceden a alimentos de calidad. ¿Por qué? Porque la alimentación está monetarizada. Mucha de la lógica de la alimentación, la dominante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, regresando un poco a la política o a esta idea de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues en realidad no es una política, ¿no? Fue un programa, como lo dice, es una cruzada, donde lo que se intentó hacer fue aglutinar una serie de políticas y programas públicos que ya existían como oportunidades, como Procampo, que ahora se llama Proagro, bueno, oportunidades ahora se llama Prospera, las ayudas, programas
orientados a la producción de alimentos, programas orientados al abasto de alimentos, programas orientados a la suplementación dietética, programas orientados a al acceso, a la disponibilidad de alimentos, que no necesariamente son los alimentos agrícolas, sino más bien de la industria alimentaria. Otros programas que se desarrollaron o que se insertaron dentro fueron todos estos los comedores escolares o los comedores comunitarios, que es bien interesante porque cuando uno va para Sensontla puede darse cuenta de que supuestamente se invirtió en un comedor comunitario y en realidad no se usa, no hay quien prepare alimentos y ya se convirtió en el casino de la comunidad de Sensontla, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que en realidad la política o los programas que se insertan bajo esta denominación de este programa de la Cruzada o de este consorcio de acuerdos, ¿no? O de este acuerdo nacional, en realidad pues son fantasmas blancos en muchas regiones. Solo como una nota a pie de página, a ver, sí. por lo que estás señalando, pareciera que la política alimentaria en última instancia es una política de transferencia de recursos. En México no existe una política alimentaria. Bueno, en México no existe, ese es un grave problema. Y es que nos han hecho creer que es eso. En 1980, con Miguel de la Madrid, se buscó crear lo que se denominó el sistema alimentario mexicano. Claro. Y lo que buscaba era precisamente que aquellas políticas que estaban orientadas a la producción de alimentos y aquellas políticas que estaban orientadas al abasto de alimentos se vincularan para generar todo un sistema precisamente alimentario que pudiera proveer, ¿no? Claro. El problema es que en México no lo existe. La Cruzada intentó nominalmente o discursivamente hacer eso, pero en realidad no hay una política alimentaria. Si tú ves los programas, están orientados a monocultivos. Claro, claro. Utilización de semillas híbridas, utilización de pesticidas, que eso impactan y ya lo dijimos más o menos. Y por otro lado, los alimentos, por ejemplo, estos desayunos escolares o los desayunos escolares que son del DIF, forman parte de estas políticas de dar alimentos, pero en realidad, ¿qué se les da? Se les da avena, se les da galletas, que sí tienen ciertas propiedades nutrimentales que ayudan a los niños, pero en las escuelas, ¿qué es lo que sucede? Por los estudios que hemos estado realizando, o sea, lo que se encuentra es que las familias, los niños no los quieren y se los redistribuyen dentro de la comunidad y terminan transformándolos para que se los puedan comer o incluso vender a otras personas. Claro. Sí, la política mexicana en general, por las características históricas que tenemos, que tienen que ver con la conformación del Estado Nacional en México, siempre ha sido una política asistencialista. Exacto, y el problema es que esa tendencia suele perpetuar condiciones desfavorables, no necesariamente transforma condiciones para... De hecho, lo que ha hecho y lo que cada vez es más evidente es que esta lógica del asistencialismo se mantiene, incluso agudiza esas brechas, esa desigualdad, y no necesariamente se transforma a la par de los procesos como estructurales que se están dando, ¿no? De las transformaciones que está habiendo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, claro que es un problema, porque la Cruzada, como tal, tendríamos que analizar programas por programas cuál ha sido como esta estrategia para, supuestamente, la Cruzada. Un problema aunque tienen fue en la clasificación o en la elección de los municipios que supuestamente estaban. Y eso significó que ahora muchos municipios que no contaban con esas características se les dio apoyo en detrimento de otras condiciones. O sea, se les permitió que entraran ciertos programas. Entonces, en realidad no ha tenido un buen impacto. Hay quienes son muy... como no hay un proyecto general, no hay maneras de evaluarlo. Pero lo que es cierto en términos etnográficos, lo que nosotros hemos podido identificar es que genera y perpetúa esta lógica de la pobreza, uh-huh, del asistencialismo y al mismo tiempo del clientelismo, la dependencia a programas y a lo que menos va es a beneficiar a la gente, ¿no? O sea, a generar autogestión, a que la gente satisfaga sus necesidades. Al contrario, creo que ha habido una serie de cuestiones más negativas, ¿no? En este sentido, más antropológico, pues, de las relaciones. Sí, claro. Deja como los pensamientos que sábado de mediodía. Jaime decía algo bien interesante, uh-huh, que creo que hace un eco importante con algo que tú mencionas. La alimentación tiene una poderosa dimensión
O sea, no es solo esta idea de la ingesta, de disfrutar, de ay, qué rico. O sea, está padre, o sea, eso está bien y está... Y es la que privilegia, Pues porque la más el sector visible. privado la favorece. Claro, ¿por qué? Por esto que ya dices. A ver, hay que concebir primero la alimentación como un entramado de relaciones de poder. Y esto coloca el tema en otra dimensión. sí, ¿Por qué? hay Porque quien decide qué nos llega Exacto. y qué comemos y cómo lo comemos. nos permite entonces a darle mayor resonancia a esto de que la alimentación tiene una dimensión ética bastante poderosa Pero y política. y, Porque y yo por lo- lo tanto una dimensión Yo lo política. pienso en términos de la dimensión política, ¿no? Por lo tanto, en términos de la... Sí, exacto, por lo tanto tiene una dimensión política y que si no vemos entonces, si solo nos concentramos en la parte más visible que es la ingesta, no alcanzamos a ver producción, distribución, No. transformación. Gracias. No, y por ende no podemos identificar desde dónde se están ejerciendo ciertos discursos o ciertas prácticas, los controles que van a determinar si transformamos o no transformamos nuestra alimentación. Y ojo, el locus de poder o el locus para decidir qué y cómo también está en el individuo, no solamente de los agentes, porque luego Claro. planteamos, por eso decía, hay que poner como entre comillas el papel del Estado, el papel de los movimientos sociales, también de la industria alimentaria, también de las organizaciones civiles, lo que en Europa le llaman el tercer sector, ¿no? Que son todas las ONGs, no necesariamente las civiles, porque luego hay movimientos de autogestión, como la Xarxa Solidar y la Carmañol, y no sé qué, hay varios como movimientos bien interesantes, organizados, que buscan la autogestión, pero no necesariamente están... No, pero empezamos con canciones. no. o sea, Ah, ok. puede estar bien. Que no necesariamente, que apelan a que la gente decida. En México tenemos el poder del consumidor, que ha intentado de alguna manera ejercer esta posibilidad de que la gente se vuelva más consciente de sus procesos de consumo de alimentos, pero siguen estando desarticulados Claro. de esta posición o de esta perspectiva donde incluyes el proceso de producción, o sea, que te vuelve mucho más reflexivo y más consciente. Pero entonces, ¿apostarías porque el tema o la solución al tema atraviesa por un proceso educativo? Es como no me gusta la palabra, pero empoderar al individuo. El problema es que cómo se entiende el proceso educativo, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, exactamente, y más cuando limitamos el proceso educativo a las instituciones, Claro. ¿no? Y pensamos la educación en términos formales, que es lo que sucede con todos los movimientos de soberanía alimentaria, con los grupos organizados con los que yo colaboro, con los que trabajo y con los que acompaño, o sea, los procesos educativos se dan en la reflexión. Y de hecho, las características principales de los movimientos autogestivos, de los movimientos a favor de la agroecología y todo eso, tienen un componente altamente reflexivo Claro. en ese sentido, ¿no? Entonces, si pensamos la educación allende el espacio formal, mucho en el sentido de Iván Illich, ¿no? Del desescolarizar a la educación, de desescolarizar a la sociedad, y que nos volvamos y que recuperemos esta dimensión que el proceso de aprendizaje o de educación está en los espacios donde sea que se generen. Por ahí yo escribí algunas ideas en un articulillo ahí, y en la posibilidad de tener interlocutores con quienes te permitas confrontar tu propia realidad. Si podemos incorporar también, si se podría incorporar, yo creo que sí, pero habría que ver una visión de género a este asunto. Sí, claro. O sea, debe haber diferencias entre hombres y mujeres. Del acceso o del tipo Pues de alimentos. hasta de las costumbres incluso, ¿no? Vaya, no sé, que coman mis hijos primero, dicen las mamás. Bueno, ahí podemos hablar en términos de la política pública, ¿no? O sea, se ha intentado supuestamente a través del alineamiento de ciertos programas gubernamentales generar como... Empoderar a la mujer, empoderar por ejemplo, a la ¿no? mujer, claro, pues oportunidades, es eso, ¿no? Bueno, oportunidades que ahora se llama Prospera, Prospera, sí. ¿no? Ha buscado hacer eso, ¿no? Pero hay una serie de impactos ahí diferenciados, donde claro, las mujeres tienen que hacer un montón de cosas o sea, dejan sus actividades para cumplir con esto y te generar un poco de ingreso, o sea, se convierte hasta como una especie de empleo, ¿no? Pues que sí, exacto, hay Y si no vas, te castigan, y entonces cuando te castigan te excluyen, entonces es un rollazazo de Y todas impactos esas forman secundarios. parte de esto que me la comentabas cruzada. ajá, exacto, que entonces va a dar pues pie si para, quieren. la cápsula habla sobre la cruzada, entonces entrar en esto que me explicabas, que cómo se metieron un montón de otros programas ahí, ¿no? En Sí, y los efectos que finalmente eso ha tenido. implicado.